Continuamos con esa nueva serie de vídeos, Historia de Egipto, en esta ocasión la tercera entrega dedicada al Imperio Medio. Los 3000 años de historia de Egipto están plagados de muchos problemas y de muchas dificultades a la hora de interpretar algunos momentos, ¿no? El propio nombre de imperio o de reino, a mí me gusta decir más imperio medio que reino medio, bueno, pues es quizás una etiqueta, ¿no? Es una etiqueta. Dice, no, es que no era un imperio, era un reino. ¿Y por qué era un reino y no era un imperio? Cuando estaba dominando gran parte de la franja oriental del Mediterráneo. Bueno, pues son conceptos, quizás etiquetas que a nosotros nos sirven para, bueno, pues poder colocar en el espacio temporal y sobre todo en nuestra cabeza la historia de los faraones. En esta ocasión vamos a viajar hacia el año 2000, grosso modo, antes de nuestra era. En el episodio anterior, con la época de las pirámides, acabábamos con ese primer periodo intermedio, una época de crisis económica seguramente difundida, o mejor dicho, pues presentada a través de la presencia de algún cambio climático, de algunas sequías, etcétera, que hizo que la crisis económica fuera apabullante, y Egipto no tuviera prácticamente con qué alimentarse. Bueno, pues eso generó una serie de problemas que van coleando hasta prácticamente la dinastía 11. Estamos más o menos hacia el 2000 antes de nuestra era, grosso modo. A mediados de esa dinastía aparece un faraón que es Mentuhotep II, que es con el que se inicia el reino, el Imperio Medio. Es uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto, por todo lo que vamos a ver en este episodio. Muchos investigadores dicen que el Imperio Medio es quizá una de las épocas más importantes desde el punto de vista cultural de los faraones, incluso más, ¿no?, que el imperio Nuevo, y todo ello comienza con Mentuhotep II, ¿no?, famoso por esa escultura que encontró Howard Carter en Deir el-Bahari. Él proviene de Tebas. Todavía los primeros años de su reinado no consigue conquistar todo lo que es el Valle del Nilo, porque al norte estaba otra capital, la capital de Heracleópolis, ¿no?, con una serie de faraones, de gobernantes, no habría que decir, que estaban en esta ciudad del norte. Y en el año 14 del reinado de Mentuhotep II, él consigue controlar, conquistar y dominar el resto del país. Y así empieza, grosso modo, este Imperio Medio. Un Imperio Medio que comienza con una divinidad importante que es Montu, es una divinidad tebana vinculada precisamente al mundo de la guerra, precisamente para explicar quizás un poco ese contexto bélico en el que nos encontramos ahora mismo hace casi 4000 años. La siguiente dinastía, a la 12ª, lógicamente, esto es de perogrullo, es la 13ª. En ella vamos a encontrar faraones tan conocidos como los Amenemhat, ¿no?, los faraones Sesostris, y la última reina como faraón independiente de esta dinastía 13ª es Sobek-Nofru, una de las mujeres más importantes quizás de la historia de Egipto, la primera gran reina de la historia de los faraones. En el caso de Amenemhat I, él cambia la capital, deja Tebas y cambia la capital a Amenemhat Itictawi, un lugar hoy perdido. Se cree que está en un lugar del Egipto Medio, pero hoy, bueno, prácticamente está ilocalizada, y ya nos está hablando un poco también, ¿no?, lo que veíamos en la semana pasada con ese vídeo dedicado a Akenatón, ¿no?, que no es nada extraño que se cambie de capital, ¿no?, y se traslade la corte de un sitio a otro. Se hizo durante muchísimos momentos a lo largo de la historia de Egipto, y Amenemhat, por ejemplo, fue el primero en hacerlo en esta capital Itictawi. Estamos en una época en la que los nomarcas, es decir, los gobernadores locales, tienen mucho poder. Y esto es algo que quiere resolver la dinastía 12. Por ello, se utilizan corregencias. Amenemhat I, por ejemplo, coloca al final de su reinado en el trono
cogobernando con él, correinando con él a Sesostris I, y esto es lo que hace quizás reforzar un poco el poder real. Lo harán varios soberanos en este periodo, precisamente para luchar contra esos nomarcas, es decir, contra esos gobernadores locales que son para nosotros muy conocidos porque han llegado sus tumbas, ¿no? Por ejemplo, en Beni Hassan, en Der el Bersa, lugares del Egipto medio, en donde ellos gobernaban prácticamente casi a espaldas, ¿no? de los soberanos que estaban o en Tiktawi o en Tebas. Son gobernadores que se presentan a su pueblo, a su región, a su zona, como casi algo más que el garante del gobierno del faraón en ese espacio tan relativamente pequeño o concreto, ¿no? Son pequeños reyezuelos locales, y es precisamente la corregencia lo que quiere evitar, ¿no? Es la expansión del poder de estos nomarcas. Los nomos, recordad, era el nombre que se daba a estas provincias, 42 provincias en las que estaba dividido el Estado egipcio, la geopolítica de Egipto. Al final del reinado de esa 12ª dinastía, lo comentaba antes, aunque no tenemos mucha información sobre ella, llega al trono Sobeknofru. Sabemos que fue una reina faraón per se, porque aparece en las listas reales. No fue la reina madre que estaba protegiendo a un niño cuyo nombre desconoceríamos y le está asesorando, le está ayudando en el gobierno. No, es una reina faraón per se, pues siglos antes que Hatshepsut, ¿no? Estamos hacia el año 1800, grosso modo, antes de nuestra era. En este momento ya empieza a introducirse una serie de pueblos, o no voy a decir de pueblos ahí a tutiplén, ¿no? en una gran masa de población, ¿no? Pero sí que es cierto que empieza a aparecer la presencia de nubios, de libios, y poco a poco entran pueblos pastores, los llamados Ixos, que entran desde la franja sirio-palestina. No sabemos realmente quiénes eran estos Ixos, sabemos que venían de allí, de la franja sirio-palestina, pero desconocemos cuál es su lugar de origen, su lugar de nacimiento. El caso es que se hacen fuertes en la zona norte de Egipto y conlleva un nuevo valle, el segundo periodo intermedio en la historia de los faraones, un declive que deja atrás esos casi 200 años de boato, de sofisticación que había supuesto gran parte de la 11ª dinastía y casi la totalidad de la 12ª. Este periodo, que va desde la 13ª, desde la 13 hasta la 17 dinastías, son casi 150 años, 200 años, y pensad el caos que debió de ser aquello, que son más de 150 reyes, O sea, cada uno gobernadores locales que se intentan hacer reyezuelos, ¿no? Con más o menos importancia en una época absolutamente caótica. ¿Por qué es importante el Imperio Medio? Bueno, pues sobre todo por el boato, la sofisticación, el arte empieza a alcanzar unos límites extraordinarios, pero si me preguntaran desde mi punto de vista personal, y estoy convencido de que a otros egiptólogos os dirían lo mismo, es por la literatura. Y el hecho de que la escritura se haya sentado de una forma tan sólida, tan consolidada, precisamente cuando estudiamos ahora el egipcio clásico, esta escritura jeroglífica, estamos haciendo referencia al egipcio de la época del Imperio Medio. Es el egipcio clásico que se va a estandarizar y que se va a utilizar prácticamente a lo largo de toda la historia de Egipto, aunque en cada momento siempre va a haber algunos añadidos, algunos cambios, etc. Y la forma de demostrar que realmente esto es así es por la cantidad de logros en la literatura que vamos a encontrar. Aparecen los primeros cuentos, aparecen los primeros libros, los primeros relatos, una literatura muy elaborada, muy sofisticada. Está, por ejemplo, el papiro Westcar, que es una serie de cuentos mágicos. Está el cuento de Sinué, el cuento del náufrago, el campesino elocuente. Son, bueno, pues fragmentos de la historia de la literatura universal, ¿no? El cuento de Sinué, por ejemplo, que nada tiene que ver con el libro de Sinué, el egipcio, de Mika Baltari, es un relato que habla de Sinué, es un alto funcionario del reinado de Amenemhat I que fue asesinado, y cuenta cómo se ve metido, ¿no?, en medio de una vorágine, de un complot en el que escucha que van a matar al faraón, y antes de que le acusen de haber participado, decide huir, ¿no?
Bueno, pues este elemento de la literatura nos está hablando, como digo, de una sociedad muy civilizada, muy sofisticada, muy alejada del otro entorno cultural que podemos encontrar en el Mediterráneo oriental en esta misma época. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, dedicado en esta tercera parte de Historia de Egipto a la historia del Imperio Medio. Espero que os haya gustado. El próximo lo dedicaremos al Imperio Nuevo, la época de los grandes faraones, con Tutankamón, con los Ramésidas, los Tutmósidas, etc. Y será aquí, Dentro de la Pirámide, dentro de poco. Suscribíos al canal, compartidlo en las redes sociales y eso, nos vemos aquí, Dentro de la Pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.